Bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre Romanos 1. Voy a empezar de una con la lectura. Proton men evharisto to theo mu dia Jesu Christu peripandon umon, oti pistis umon katan yelete en olo to cosmo. Martus gar mu estin o theos, o latrevo ento panemati mu ento evangelio tu uiu avtu os adialiptos manian umon puume pandote epiton prosevchon mu deomenos ipos ede pote evodothesodme ento telemati tu theu el thin pros umas. Como hay mucho vocabulario aquí en esta porción, vamos a tener que correr un poco. Entonces empecemos aquí con la primera palabra, proton, que viene de la palabra, el adjetivo protos. Aquí está. Y está aquí en neutro. Entonces eso porque está sirviendo como adverbio. Primeramente, aquí la palabra men a veces no se traduce, a veces se traduce como ciertamente o entonces, pero aquí no vamos a traducirla. Primeramente, Evharisto, doy gracias to theomu a mi Dios, dia Jesu Christu. Aquí dia con genitivo se puede traducir por medio de Jesucristo, peripandon humon. Aquí por todos ustedes. Genitivo, aquí plural. Oti, porque epistisumon, porque la fe de ustedes, catanielete. Aquí tenemos otro verbo. El verbo es catanielo y ese verbo significa proclamar. Entonces, está aquí te, nos dice que está en tercera persona singular, voz pasiva. Entonces, la fe de ustedes se proclama o es proclamada en holotocosmo. Aquí la palabra es holos, que significa todo, en todo el mundo. Aquí la parte que sigue, recordemos esa palabra gar es una palabra pospositiva, lo cual significa que va en segunda o tercera o cuarta posición, pero la traducimos primeramente. Porque, y aquí tenemos dos palabras en nominativo, martus y también theos. Entonces, ¿cuál de las dos es el sujeto y cuál es el predicado? Pues la regla dice que la palabra con artículo es el sujeto. Entonces, porque Dios es mi testigo, ¿ok? Dios es mi testigo. ¿Por qué Pablo pone martus primeramente? Pues lo pone adelante para enfatizar esa palabra. Testigo es, o Dios es mi testigo. ¿A quién? O esto es el pronombre relativo en dativo. ¿A quién latrevo? Ahí el verbo latrevo significa servir. Y tiene pues algo que ver con los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando se usa la palabra en la Septuaginta, habla del servicio de un sacerdote. Pero aquí Pablo pues está usando esa idea para su ministerio. Aquí en ministro en to panematimu, aquí en dativo, en mi espíritu. En to evangelio, tu uiu avtu. Aquí en podemos entender que está hablando de la esfera, en la esfera del evangelio de su Hijo, aquí de Él, de su Hijo, hablando de Dios, os y adialiptos como sin cesar. Es la misma palabra adialiptos que vemos en el versículo en 1 Tesalonicenses que dice orad sin cesar. Eso entonces, pues él está siguiendo su instrucción. Como sin cesar mención, aquí la palabra es menía, que significa mención, hacer ah, mención de ustedes. Y aquí viene el verbo del verbo pueo, pero aquí está en voz media. Y eso porque es
hace parte de una oración. Ah, como sin cesar, yo hago mención de ustedes pándote siempre epiton prosevjon en mis oraciones. Aquí mis. Eh, o mi, pero en este sentido tiene que ser, la traducción tiene que ser mis oraciones. De ómenos, aquí el verbo es el verbo deome. Aquí está, voy a ponerlo aquí arriba. Esa palabra es otra palabra que se usa para las oraciones. En este contexto habla de rogar y está en voz media, es un participio. Rogando, si es posible, de alguna manera, sí, de alguna manera, y después vienen dos palabras que tenemos que entender juntas, porque de normalmente significa ya, pote significa normalmente algo como anteriormente, pero juntas estas palabras, de pote significa por fin o al fin, de alguna, por fin. Entonces aquí rogando si es posible, por fin. Y vemos aquí un verbo que parece un poco complejo, pero realmente no lo es. Es el verbo evodoo. Y si saben la palabra odos, que en griego significa camino, y ev significa bueno o bien, buen camino. Y aquí es y aquí el verbo está en futuro pasivo. Podemos saber eso porque tes, zeta, eta, sigma o nos indica que es futuro pasivo. Entonces, si es posible por fin que yo pueda o que yo llegue en to telemati tu teu en la voluntad de Dios eh, a ustedes. O aquí el fin es infinitivo auristo de ercome, venir o llegar. Entonces, pero tenemos que traducir estas dos partes juntas, rogando si es posible por fin ah, tener éxito o llegar bien en la voluntad de Dios a ustedes. Pros un más. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo y aprendiendo de Pablo con el siguiente video.